establece la ley. Por lo anterior, su señoría, le solicito absuelva a mi representada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Gracias, doctora. ¿Podrá dar Colpensiones? Su señoría, de manera muy respetuosa, le solicito al despacho no acceder a las pretensiones de la demanda, en primer lugar porque el demandante no es beneficiario del régimen de transición, no cumple con los requisitos exigidos por la ley para dicho régimen. En segundo lugar, como lo manifestó el mismo demandante en su interrogatorio, su señoría recibió asesoría por parte de los asesores, y si bien es cierto que comenzó con Horizonte, luego recibió asesoría de All Mutual, la cual él fue muy claro en manifestar que le hablaron de los rendimientos, de los beneficios. Por lo tanto, su señoría, aquí no se puede dar un vicio en el consentimiento y no se puede dar la nulidad de la afiliación. Es por esto que solicito de manera muy respetuosa que se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Gracias. Gracias, doctores. Escuchados los alegatos de conclusión, se profiere la siguiente sentencia. Solicita a la parte actora se declare la nulidad de la afiliación que efectuó el régimen de ahorro individual por venir S.A. y All Mutual, y se ordena a dichas entidades trasladar a Colpensiones la totalidad de las cotizaciones efectuadas junto con los rendimientos financieros causados, folio 104. Las situaciones fácticas en que basadas las pretensiones no las voy a mencionar por cuanto son ampliamente conocidas por las partes y por sus apoderados. Admitida la demanda, se notificó en legal forma por venir S.A., folio 226, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, folio 138, All Mutual 176 y a Colpensiones, folio 139. Las demandadas contestaron en debida forma, tal y como consta en folio 164, 177 y 229 del expediente. En este caso, el problema jurídico consiste en establecer si es procedente o no declarar la nulidad de la afiliación del actor al régimen de ahorro individual con solidaridad, junto con la devolución de las cotizaciones efectuadas y rendimientos financieros causados. En este caso, se tiene que solicitar al señor Carlos Montoya Fallad, se declara la nulidad de la afiliación que hiciere a Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy por venir S.A., y luego a Scandia, hoy Mutual S.A., con el fin de que las cosas vuelvan a su estado inicial. Esto es que se tenga como válidamente afiliado a Colpensiones. Para resolver lo anterior, es preciso rememorar lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en sentencia SL 17595 de 2017, en donde indicó que la responsabilidad de las administradoras de pensiones era de carácter profesional, que la misma debía comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional, y que las mismas tenían el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, pues se debía diferenciar entre un administrador experto y un afiliado lego en materias de alta complejidad. Así las cosas, para que en realidad se considere que el traslado de régimen pensional estuvo precedido de voluntad y deseo de cambio por parte del afiliado, se requiere que la AFP le suministre una información completa sobre las condiciones específicas de su situación pensional, lo que implica no solamente lo favorable, sino todo aquello que puede perder o serle lesivo de aceptar un traslado. En estos casos, y contrario a lo afirmado por la apoderada de Porvenir S.A., la carga de la prueba se invierte en favor del afiliado. Así lo ha expuesto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008, ponencia del doctor Eduardo López Villegas, en donde señaló que se exige que la AFP demuestre que otorgó la debida información. Ello por el tipo de responsabilidad que se le endilga a estas entidades, sobre las que pesa un mayor conocimiento profesional y técnico en materia pensional respecto de quienes simplemente buscan es la protección de los riesgos de vejez, invalidez o muerte, sin prestarle mayor atención a conceptos científicos o legales. Es por ello entonces que las administradoras son quienes deben demostrar el suministro completo y veraz al afiliado para que pueda concluir que fue en realidad deseo de este aceptar las condiciones de traslado, para evitar precisamente que posteriormente alegue algún tipo de engaño, el que no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de la decisión. En esta diligencia rindió interrogatorio el demandante, quien señaló en síntesis que efectivamente Horizonte en su momento le indicó todas las ventajas que tenía para afiliarse a dicho régimen, que su mesada pensional iba a ser superior, también se le indicaron algunos rendimientos que iba a tener.
También rindió interrogatorio a la representante legal de Porvenir S.A., quien manifestó pues, no constarle nada respecto de lo relacionado con Horizonte. Ella podía dar cuenta respecto de la información otorgada por Porvenir S.A. Como pruebas documentales relevantes al caso, se apuntaron los formularios de afiliación a Horizonte el 28 de octubre de 1998, folio 53, y a Scandia el 22 de octubre de 2009, folio 54. Historia laboral del accionante en Colpensiones, en donde señala que efectuó cotizaciones desde el 13 de febrero de 1987 a octubre de 1998, folio 144. Sin embargo, de las anteriores pruebas, observa el despacho que la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy Porvenir S.A., ninguna actuación desplegó con el fin de demostrar que en el año 1998, fecha de traslado del señor Carlos Montoya a dicha administradora, le hubiera suministrado algún tipo de información adicional a la que reposa en el formulario durante el folio 53 del expediente, y que no contiene mayores datos relevantes que los de identificación y datos personales de la parte actora. Nótese cómo ninguna documental refiere que adicional a lo expuesto en el formulario se hubiera indicado algo más al demandante y se reitera, es necesario entender que las administradoras son las encargadas de la dirección y el funcionamiento del sistema, como en este caso la AFP, debe garantizar que existió una decisión informada y que esta fue verdaderamente autónoma y consciente por parte del afiliado, pero cómo tenerse conciencia respecto de algo que no se informó, o por lo menos en este proceso no se demostró. Valga aclarar que aunque es cierto que en el formulario de afiliación se plasma la firma como aceptación de lo allí contenido, no menos cierto es que además de lo ya dicho, el ordenamiento jurídico establece el principio de trascendencia legal y constitucional, como lo es el de la primacía de la realidad sobre lo meramente escritural o formal. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En donde no le bastaba a Horizonte, hoy Porvenir S.A., con ampararse exclusivamente en lo que superficialmente demuestra el formulario de afiliación firmado por el actor como señal de aceptación de todas las condiciones, cuando en realidad dicho documento no contiene mayores datos. Frente al argumento expuesto por las apoderadas tanto de Porvenir como de Colpensiones respecto de si el demandante era o no beneficiario del régimen de transición, no era necesario para esta juzgadora analizar tal aspecto, pues claramente en la demanda se solicita la declaratoria de la nulidad de la afiliación, más no se invoca la existencia del régimen de transición o que el actor fuera beneficiario del mismo. Valga aclarar que resulta pertinente diferenciar las demandas en las que se solicita, como en esta, la declaratoria de la nulidad de la afiliación y en las que se pide el traslado del régimen por ser la parte actora beneficiaria del régimen de transición. Son dos temas completamente diferentes, pues en el primero de ellas se revisa si existió o no información por parte de la AFP al efectuar la afiliación de la persona a dicho régimen, y en el segundo se analiza el cumplimiento de los requisitos para que la persona pueda trasladarse y conservar el régimen de transición. Ese ya ha sido un tema debatido por la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en sentencia STL 11385 de 2017. Así las cosas, y como quiera que Porvenir S.A. no logró demostrar que en el momento de efectuarse el traslado de régimen, esto es en el año 1998, le otorgó hoy Porvenir, perdón, le otorgó la información debida al accionante, hay lugar a declarar la nulidad de tal afiliación y, por tanto, declarar que el demandante se encuentra válidamente afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Se habrá de declarar la nulidad del traslado que el demandante hizo del Instituto de Seguros Sociales a la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías hoy Porvenir S.A., así como el regreso automático al régimen de prima media administrado por Colpensiones, teniendo en cuenta que para el efecto las AFP Porvenir S.A. y All Mutual S.A. deberán devolver a Colpensiones todos los valores que hubieran recibido con motivo de la afiliación del actor, con todos sus frutos e intereses, como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil. Esto es, con los rendimientos que se hubieran causado, atendiendo además lo dispuesto por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencias con radicado SL 66438 de 2015 y SL 12447 del mismo año. Asimismo, se ordenará a Colpensiones que una vez efectuado el anterior trámite, acepte sin dilación alguna el traslado del señor Carlos Montoya Fallad al régimen de prima media con prestación definida junto con sus correspondientes aportes. Ahora bien,
Las accionadas propusieron la excepción de prescripción y al respecto se tiene que la acción de nulidad de traslado no está sometida al término trienal de prescripción que rige en materia laboral, ello por corresponder a un asunto que está ligado estrechamente con la construcción de un derecho pensional, el cual aún no se ha causado y por tanto resulta imprescriptible. Someter su reclamación a un periodo determinado afectaría gravemente los derechos fundamentales del trabajador y es por ello que en consecuencia el derecho del afiliado a solicitar la nulidad de la afiliación no prescribe. Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. y Olmutual S.A. se fija como ejercen derecho la suma de un salario mínimo. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley resuelve, primero, declarar la nulidad de la afiliación que hiciera el demandante Carlos Montoya Fallat al régimen de ahorro individual con solidaridad para tenerlo como válidamente afiliado a la administradora de pensiones Colpensiones. Segundo, condenar a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A. y a Olmutual de Pensiones y Cesantías S.A. a trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del actor con sus correspondientes rendimientos. Tercero, ordenar a Colpensiones a aceptar el traslado del señor Carlos Montoya Fallat al régimen de prima media con prestación definida. Cuarto, condenar en costas a la parte demandada por Porvenir S.A. y Olmutual S.A. se fija como ejercen derecho a la suma de un salario mínimo. Quinto, en caso de no ser apelada esta decisión, envíese al Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral en grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. Esta decisión se notifica en estrados. Apoderado de la parte actora tiene el uso de la palabra. Su señoría, muchísimas gracias y por su decisión. Quisiera pedirle el favor que la adicionara a la complementara en el sentido de la confesión que se dio en el proceso por parte de All Mutual y como en las declaraciones y condenas se pide tanto la ineficacia como la nulidad, si su señoría tiene la amabilidad de pronunciarse sobre la ineficacia o ampliar la condena que sea una u otra la consecuencia de su decisión. Muchas gracias. Doctor, respecto de la confesión, pues no me pronuncié al respecto. Si usted gusta presentar recurso de apelación frente a ello para que el tribunal se pronuncie, lo puede hacer. Y respecto de la nulidad del traslado, nulidad o ineficacia del traslado, tampoco di la nulidad. Entonces, si usted gusta presentar recurso de apelación respecto de la ineficacia del traslado de régimen, puede hacerlo, pero pues no voy a adicionar la sentencia. En los ordinales que quedó, así queda la decisión que tomó el despacho. No, su señoría, solamente quería hacer constar pues del tema de la confesión y pues que en la pretensión también se solicitó la ineficacia. No voy a apelar su decisión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Apoderada de Porvenir. Su señoría, de manera respetuosa, estando del término legal, interpongo recurso de apelación contra la anterior providencia que acaba de proferir su despacho por las anteriores, por las siguientes consideraciones. Primero, me ratifico en los alegatos de conclusión expuestos y en la contestación de la demanda y hago énfasis en lo primero. Respecto a la declaratoria de nulidad dada hoy por su despacho, no asiste derecho al demandante de obtener esta pretensión toda vez que el traslado que se realizó en el año 1998 a la AFP Horizonte, hoy por venir, no careció de vicios en el consentimiento y su voluntad fue libre, más apremio cuando posteriormente se trasladó de nuevo. ¿Aló? Ahí. ¿Aló? Se trasladó de nuevo a régimen de ahorro individual con solidaridad con la AFP All Mutual. Es claro que para esta apoderada, lo único que pretende el demandante con este proceso de nulidad, al igual que con todos los procesos de nulidad, es la beneficencia en un costo de la mesada pensional mucho mejor que en el RAIS. Pero si bien es cierto, el régimen de ahorro individual pone en manos del afiliado la voluntad respecto a su futuro pensional, y para ello este régimen fue creado por la Ley 100 de 1993. Por ello, decir que el régimen de ahorro individual es desventajoso sería decir que la Ley 100 creó un régimen que nació